Vamos a conversar esta mañana en Ahora es Cuando con Mauricio Sovino, director de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, Juan Manuel. Mauricio, hablemos un poco más allá del caso Monsalve, porque es parte de una investigación en estos momentos, pero sí del escenario actual de los delitos sexuales en el país y también cómo aquí ha recobrado importancia desde el punto de vista del debate y la discusión el concepto del consentimiento. Antes de ir a eso, me gustaría, si es posible, que nos haga una descripción de cómo es el escenario actual respecto a los delitos sexuales en nuestro país. Sí, bueno, algo que ha pasado con estos casos de conmoción pública que han aparecido en el último tiempo es que se han puesto nuevamente en el debate público la existencia de este tipo de violencia, que es una violencia que siempre ha estado y sigue estando y que nosotros como sistema de justicia hemos visto como cada año han ingresado más y más casos de forma preocupante. Solo quizás como caracterización, en los últimos 2 años hemos recibido como Fiscalía cerca de 55.000 denuncias al año por delitos sexuales. De estos delitos sexuales, la gran mayoría se comete contra niños, niñas y adolescentes por parte de su entorno cercano. Estamos hablando cerca del 75-80% de los casos que ingresan, mientras que el restante se comete justamente contra personas adultas en contextos, por ejemplo, de salida u otros. Algo también que se ha conversado en el último tiempo es que efectivamente la violencia sexual, por lo menos la que se conoce por parte del sistema de justicia, es cometida contra niñas, adolescentes mujeres y mujeres adultas. Y es por eso que importa tanto conocer, conversar justamente este tema como indicador del consentimiento sexual. Hablemos un poquitito de este concepto del consentimiento, que no es nuevo, pero que sin embargo recobra mucha importancia a partir de las denuncias que hemos conocido hasta ahora respecto de la ex autoridad del Interior. ¿Cuándo se instala ya en términos de la conciencia social más bien el tema del consentimiento? A ver, lo que conocemos como habitualmente como consentimiento sexual es el acuerdo, ¿no? El acuerdo que tenemos entre 2 o más personas de poder llevar a cabo conductas o actividades de connotación sexual. Es un derecho que tiene cada persona de verse involucrada solamente en aquellas conductas o actos que quiere, ¿no es cierto?, verse involucrado de manera simétrica, es decir, que no existe una persona que tenga al final un control, un poder, una presión por sobre otra, y algunos elementos como que es siempre revocable, ¿no es cierto?, que uno puede autorizar, pero luego puede decir que no, y que se va renovando en las actividades sexuales día a día. Ahora, este concepto se ha puesto claramente en el tapete público en los últimos tiempos gracias a manifestaciones, sobre todo de movimientos feministas. Y esto no es nuevo, aunque algunos digan que, claro, esto es solamente debido a eso, históricamente han sido las mujeres las que han liderado los grandes movimientos históricos para poder, por ejemplo, luchar por derechos de las víctimas en los procesos penales, que en el siglo pasado, las víctimas todavía no eran reconocidas dentro del sistema de justicia como un interviniente importante. Y gran parte de ello se debe a movimientos sociales liderados por mujeres que han buscado justamente porque ellas son las que más sufren este tipo de violencia, que se discuta socialmente el tema del consentimiento. En nuestro país el tema ha surgido bastante importante y también en otros países en los últimos años, desde el 2018 en adelante, con los movimientos como Me Too, y que nacen también de agresiones sexuales contra mujeres de manera que todos conocemos, ¿no? Claro, porque digamos que esto ha venido generando más, si se quiere, mayor conciencia lúcida, quiero decir, ¿ah? Pues la conciencia siempre está, pero de una manera más evidente, cuando hasta hace, no sé, algunas décadas se pensaba o se asociaba el delito de violación más bien a forzar a alguien a tener sexo así físicamente, no como ahora lo estamos entendiendo desde la lógica de lo que representa el consentimiento. Déjame preguntarte entonces aquí cómo, cómo se definen algunas áreas grises. La primera, por ejemplo, es si alguien eh, eh, tomó alcohol más de la cuenta y que en el fondo el denunciado diga, dio su consentimiento y la denunciada diga, no recuerdo haber dado mi consentimiento porque estaba borracha. Perfecto. Bueno, partí con las cifras simplemente para caracterizar y Ujú. sacar esos mitos tan como el que señalas, ¿no? Eh, De esto de que la violación o la agresión sexual ocurre en la calle por un desconocido de claro, noche. Eso es un mito. eso ha quedado Lo, atrás. exacto. Lo cierto, por cifras y evidencia, es que la violencia sexual la sufren
niños pequeños, niñas pequeñas, adolescentes y mujeres, generalmente por parte de personas conocidas de su entorno, familiares, amigos, pares, etcétera. Cónyuges también. Obviamente la violencia sexual en personas adultas también se comete en gran parte en parejas y hay que tener presente que en nuestro país hasta hace muy poco existía la figura del débito conyugal. Es decir, que el marido podía forzar a la mujer para tener algún tipo de acción sexual y eso era parte de la institución del matrimonio. En 2024 entendemos que eso no procede, ¿no? Y en este mundo, sobre todo en el mundo adolescente y adulto, también la evidencia y las cifras nos muestran que la gran parte de esta violencia se comete en entornos de entretención, de distracción, donde hay consumos voluntarios por parte tanto de agresor como de la víctima de sustancias psicoactivas, es decir, alcohol, drogas, dentro de otros. Ahora, teniendo presente eso, es justamente algo que se ha ido conversando en el último tiempo también por estos casos, pero es que si los dos toman o cómo me voy a dar cuenta, a ver, hay varios elementos que nosotros en el sistema de justicia vemos justamente para ver si podemos imputarle algún delito a alguna persona o investigarlo. Uno de ellos es que por el hecho de haber consumido alguna sustancia, ninguna persona está libre de ser investigada y sancionada por la ley, ¿no? No es que es que yo tomé alcohol, por lo tanto nadie me puede investigar. Eso no, uno responde por los hechos y los delitos que uno puede cometer en esos estados. Ahora, nuestra ley no tiene una categoría general de la ausencia de consentimiento. ¿Ya? Hay otros países que sí tienen, el que sin el consentimiento de la víctima lleva a cabo conductas. Nosotros tenemos un sistema de circunstancias, es decir, tenemos que probar que hubo alguna de estas circunstancias, como la fuerza, que es la más evidente dentro de estas circunstancias, puesto que si a mí físicamente me fuerzan a llevar a cabo una acción sexual, no doy mi consentimiento, ¿no? La intimidación también, y hay algunas que son justamente más complejas, por decir, o implican un mayor desafío procesal para poder probarlas, que es la privación de sentido, es decir, cuando la víctima se encuentra absolutamente inconsciente, y la figura base de todas estas circunstancias comisivas, que es el aprovechamiento de la incapacidad de la víctima para oponerse. Y es acá donde llegamos al punto que indicas, en cuanto a que si una víctima se encuentra, por ejemplo, bajo el consumo de sustancias, posiblemente no va a poder consentir libremente porque no va a comprender el 100% de los actos o no va a poder tener físicamente quizás o psíquicamente la posibilidad de decir que no. Entonces, ante esos escenarios, lo que requiere justamente la ley es que se pruebe esto, por ejemplo, el consumo de sustancias, y también que la persona, la autora, ¿no es cierto?, se aprovecha de esto, es decir, que lo conoció. Y sin hablar de casos concretos, efectivamente, pero en los años anteriores conocimos algunos casos en que incluso habían videos en que veíamos a una víctima, ¿no es cierto?, caminando media tambaleante y un sujeto al lado que la tomaba y la llevaba hacia un lugar. Esos son elementos que son sumamente importantes dentro del proceso penal para decir que la persona conocía que la víctima estaba en esta situación y se aprovechó de ella para tener la relación sexual. Ya, déjame preguntarte, estamos conversando esta mañana con Mauricio Sovino, director de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional. Esto otro, porque me imagino que también es una duda atendible en un tema que es tan delicado. ¿Cómo se hace una investigación cuando un episodio ocurre puertas adentro y donde no hay terceros que puedan acreditar lo que dice una persona respecto a lo que señala otra? Bueno, esa es la realidad de los delitos sexuales. Me gusta señalar que son de alta complejidad investigativa, porque tal como indicas, lo que tenemos es lo que dice la víctima y lo que dice eventualmente la persona imputada. La persona imputada, por regla general, quizás va a reconocer el hecho, pero va a decir que hubo consentimiento, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a construir la investigación. Y hay un término también que es tan importante como el consentimiento, que es el contexto. El contexto es, sin lugar a dudas, un elemento que marca estas investigaciones, porque es bien distinto si la denuncia, ¿no?, y los hechos se cometieron en un contexto que a todas luces es libre, por ejemplo, para ambas personas, ¿ya?, en que no aparecen, por ejemplo, hechos previos de violencia o son dos personas que han estado saliendo al último tiempo y todo su entorno cercano dice que nunca vieron nada, que no existen, por ejemplo, mensajes posteriores o anteriores que den cuenta de algún tipo de presión
o amenaza o una situación asimétrica, es decir, que una de las dos personas claramente maneje o controle de cierta forma la relación, a otros hechos en que si uno ve, ¿no es cierto?, me gusta decir el bosque y no el árbol, uno se da cuenta que la víctima no tenía efectivamente en ese caso la posibilidad de consentir libremente. ¿Por qué? Porque había una relación asimétrica, es decir, una persona tenía el control al final y el dominio de la situación, o manipula a la víctima durante tiempo para llevar a cabo la conducta sexual, o la presiona, ¿ya?, o la amenaza, y es eso lo que uno va construyendo. Y es por eso que en casos, ¿no?, donde, que es lo habitual, que la denuncia no es inmediata, sino que se da en días, semanas o meses posterior a los hechos, como Fiscalía tenemos el deber de ir construyendo ese contexto a través de buscar testigos, ¿no es cierto?, u otros medios de prueba, etcétera, para poder dar cuenta, miren, acá la víctima está indicando que pasó esto, tenemos diferentes testigos que indican que efectivamente la víctima les manifestó esto, tenemos mensajes, por ejemplo, de redes sociales, y además tenemos otros elementos que apuntan a que existía violencia, control, manipulación entre ambas personas. Ya, y en el caso de que las versiones de verdad sean demasiado disímiles y no exista prueba física, o cuando ha pasado mucho tiempo, por ejemplo. Sí, a ver, en cuanto a la evidencia física, además de todo lo que indiqué antes, lo habitual es no encontrar evidencia física. Eso es lo ¿Ya? habitual. Es lo habitual. De hecho, los estudios arrojan que dentro del 85% de los hechos, incluso aunque se denuncien bien cerca del momento de haber ocurrido, no vamos a encontrar evidencia física. Y eso, por ejemplo, o sea, el mito es, vamos a encontrar algún tipo de lesión en la zona genital. Eso ni siquiera en niños y niñas pequeños. Entonces, eso ya nos presenta también otro gran desafío de cómo encontrar elementos corroborativos. Por lo menos ahora, también en el 2024, la evidencia digital está siendo clave para poder llevar a investigaciones exitosas. Cuando hablo de evidencia digital me refiero a mensajes, conversaciones, fotos, ya que me permitan como contextualizar los dichos de la víctima. Ahora, lamentablemente, en la gran mayoría de los casos, como sistema de justicia penal no vamos a tener los elementos suficientes para llevar a buen puerto una investigación. Esto no indica que no le creamos a la víctima, sino que no tenemos mayores elementos corroborativos, ¿ya? Pero me atrevería a decir que en muchos de los casos en que se denuncia sí existe al menos un par de elementos corroborativos como testigos de oídas, que algo vieron, que vieron a estas dos personas antes justamente de los hechos o que tomaron contacto con la víctima posteriormente, en que ella manifestaba su afectación psíquica, por ejemplo, importante, y eso sí nos permite ir uniendo estas piezas para poder llevar a cabo una investigación exitosa. Es complejo, es una de las labores complejas que tiene la Fiscalía Nacional este tema. Exactamente, y por eso es bueno que tengamos estas conversaciones públicas, porque realmente la violencia sexual, además de todo lo que manifesté, sigue teniendo un problema que no tienen los robos, los hurtos u otro tipo de delitos, y que es que seguimos culpando a las víctimas. Las víctimas siguen cargando con esta responsabilidad, con este estigma de haber sido víctima de hechos que al parecer te tienes que sentir avergonzada por esto. Y esto es algo claro que quiero indicar. Toda persona que haya sufrido un tipo de conducta sexual en contra o sin su consentimiento es víctima de delito y vamos a hacer todo lo posible por investigarlo, escucharla y protegerla de manera adecuada. Muy bien, Mauricio Sovino, director de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, conversando esta mañana con nosotros. Mauricio, muchísimas gracias por estar en Infinita. Muchas gracias por la invitación y que estén muy bien. Muchas gracias, Mauricio.